Continuando, hermanos, con nuestras lecciones del día de la crucifixión de nuestro Señor. Recordemos que nos encontramos ahora después del mediodía. En el lapso de las 12 del mediodía y las 3 de la tarde ocurren varios eventos sobrenaturales. Uno del cual hablamos en la lección anterior, que fue el oscurecimiento del sol. Y ya casi al filo de las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesús pronuncia estas palabras que se encuentran en Mateo 27:46. Ya va, ya va, ya va. Espera un momento. Si te gusta el ancla del Evangelio y te has visto beneficiado en algún momento y quieres que siga existiendo este proyecto, puedes apoyarnos a través del botón unirse aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Y es que solo por el monto mensual del precio de un café que te tomas cada día, estarás ayudando a que el ancla del Evangelio se mantenga en pie. Y con tu apoyo no solamente haces posible que este proyecto siga existiendo, sino que también tendrás acceso a beneficios que pronto estaremos agregando. Después de estar colgado en la cruz durante 6 horas, desde las 9 de la mañana cuando fue crucificado, y hallándonos ahorita cerca a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. ¿Qué dijo? Cerca de la hora novena, o sea, pues 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Surge la pregunta, ¿en qué forma había abandonado Dios a Jesús? Este es un aspecto que ha sido debatido durante siglos por los eruditos bíblicos y es una prueba de que las mentes finitas no comprenden todo lo que implicó la aflicción del alma de nuestro Señor mientras estaba en la cruz. El profeta Isaías en el capítulo 53, proféticamente 700 años antes había dicho: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Algunos sostienen que Jesús se refería solamente al abandono físico de Dios, que lo había abandonado en manos de sus adversarios, quienes lo golpearon, se burlaron de él y ahora lo clavaron en la cruz. Estas mismas palabras que el Señor pronunció en Mateo 27:46, las encontramos nosotros en el Salmo 22, en el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nosotros queremos entender el significado de esta frase, nosotros tenemos que estudiar el Salmo 22. Lo interesante es que después de que el Salmo, 1000 años antes, profetizó lo que el Señor Jesús iba a decir en la cruz, esta frase es seguida con esta pregunta: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aclaremos algo.
su padre no lo habría abandonado en manos de sus verdugos si no hubiera sido necesario. La noche anterior, cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, antes de que Judas lo entregara, Jesús le había orado al Padre y le había dicho, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otros sostienen que esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se refería a la muerte espiritual que él también estaba a punto de sufrir. Recordemos algo, Jesús no tenía pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Pablo escribe en 2 de Corintios 5 y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, él vino. Antes de eso, recordemos muy bien, mis hermanos queridos, que hay algo que ocurre cuando el hombre peca. Isaías, en el capítulo 59, escribió palabras de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, un resultado del pecado es la separación de el hombre y Dios. Es el que Dios oculte su rostro de nosotros porque no quiere escucharnos. En Romanos 3 nos dice que su muerte fue la pena ofrecida por nuestro pecado. Leamos esta porción del apóstol Pablo en Romanos 3 donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, no solamente, Él fue la pena ofrecida por nuestro pecado, sino que se hizo maldición por nosotros. Pero sigamos la lectura en Romanos 5 antes de ver esa porción. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Su muerte, la muerte de nuestro Señor en la cruz, fue la pena ofrecida por nuestro pecado. Jesús mismo se hizo maldición por nosotros. Pablo escribe en Gálatas 3
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y en conexión con esto, Isaías nos dice que nuestro Señor fue molido por nuestras iniquidades. Leamos lo que escribe el profeta en el capítulo 53 de su libro. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo que nosotros teníamos que sufrir, él lo sufrió por nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. No solo eso, sino que el Señor llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Llevó nuestros pecados. Ahora, quiero hermanos, decirles lo siguiente. Estos versos que he estado leyendo, particularmente el de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, donde dice que fue hecho pecado por nosotros. Este de Primera de Pedro 2, que dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ha llevado a muchos sectarios y muchos hermanos, muchos cristianos, a concluir que el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, se convirtió en pecador y que por eso fue que el Padre lo desamparó. Este tema de si el Padre fue abandonado o el Padre abandonó a Jesús en la cruz, lo vamos a ver en varias partes. Hoy vamos a ver la introducción de este, pero en las lecciones que vienen vamos a estar considerando individualmente estos pasajes como el de Primera de Pedro 2 y los otros que ya he mencionado y otros que vamos a mencionar, a entender el significado exacto de lo que quiere decir que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 2 de su carta, dice que el Señor probó la muerte por todos los hombres. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Probó la muerte por todos nosotros. ¿Quién debía morir? Yo. Usted. Nosotros éramos quienes debíamos morir porque la paga del pecado es la muerte. ¿Pero qué hizo Él? Gustosamente murió por mí y murió por usted. Se convirtió en rescate por todos nosotros. Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La posición teológica de las denominaciones, y eso de mucho tiempo, y aún de algunos hermanos, es que Dios tuvo que apartarse de Jesús mientras estuvo en la cruz. Porque el Señor en ese momento estaba cargando con los pecados de la humanidad y debido a eso se convirtió en pecador. En su comentario al Nuevo Testamento, el señor Barclay escribe lo que es la idea general del mundo denominacional.
en cuanto a la explicación del texto de Mateo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escribe el señor Barclay. Se sugiere que en ese momento todo el peso del pecado del mundo cayó sobre el corazón y el ser de Jesús. Que ese fue el momento en que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Y que el castigo que él sufrió por nosotros implicó la inevitable separación de Dios que produce el pecado. Esa es la explicación general que uno escucha en el mundo religioso y lee en los escritos, no solo de los miembros de grupos denominacionales, sino también de la mayoría de nuestros hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Qué había dicho el Señor en Mateo 27:46? Mateo registra que cerca de la hora novena, o sea, pues antes de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decir que el Señor fue abandonado por el Padre en este momento tan trascendental de su obra, porque se convirtió en pecador, es una teoría. Eso no está sustentado en las páginas del Nuevo Testamento. Y me propongo explicar, empezando con la lección de hoy y las que vienen, qué quiso decir Jesús con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acabo de decir que, primero que todo, esta teoría hace de nuestro Señor Jesús esta teoría de que Él se convirtió en pecador cuando fue crucificado porque estaba llevando los pecados de todos nosotros y que por eso el Padre lo abandonó, el Padre lo desamparó. Esta teoría hace de nuestro Señor Jesús un ignorante de lo que estaba sucediendo. Y tiene que gritar, ¿por qué? Ahora, eso es una teoría. Como dice ahí en el parágrafo, convierte a nuestro Señor Jesús en un ignorante. ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Pero pregunta, ¿no sabe él por qué? La noche anterior, cuando el Señor iba a ser arrestado, Judas lo ha traicionado. Y en el momento en que fue tomado por la turba, antes de que eso ocurriera, él dijo en Juan capítulo 18, verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, eso lo dijo la noche anterior, antes de que lo arrestaran. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Señores, ¿ustedes a quién están buscando? Ahora, cuando el Señor hizo la pregunta, ¿a quién buscáis? Él sabía a quién estaban buscando. Porque él sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Él sabía que a él habían venido a buscarlo. Pero cuando hace la pregunta, ¿a quién buscáis? Lo estaba diciendo, era para el beneficio de ellos. Porque él ya sabía la respuesta. Él sabía todas las cosas. Él ya sabía todas las cosas que le iban a pasar. ¿Y por qué? Ahora, miren lo que dice ahí el texto.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Ahora volvamos o vayamos al día siguiente. Recuerden que esto de Juan 18:4 ocurre el día antes, cuando el Señor es entregado. Llegando al viernes antes de las 3 de la tarde, Jesús pronuncia estas palabras, Mateo 27:46. Y al pronunciar esas palabras, el Señor Jesús está citando el verso 1 del Salmo 22. Ahora, ¿qué es lo que dice el Salmo 22, verso 1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hagámonos la pregunta. ¿Por qué Jesús citó el primer versículo del Salmo 22? Al hacer eso, independientemente de la posición que uno tome de la declaración misma, era obvio que el Señor estaba llamando la atención de todo el Salmo 22, el cual da detalles específicos de lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese viernes. Como les dije, hermanos, hoy estamos haciendo la introducción de este estudio y vamos a verlo en varias partes. Yo lo voy a invitar a usted y le hago la sugerencia de que para las próximas clases usted ya se haya leído todo el Salmo 22. Porque para poder entender la declaración del Señor de Mateo 27:46 es básico, es esencial conocer el Salmo 22. Hermano, la respuesta está en el Salmo 22. La Biblia dice que Jesús clamó. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó. Ahora, ese verbo, clamar, yo clamo, tú clamas, él clama, etc. Ese verbo, clamar, aquí en Mateo 27:46, significa que él gritó. El verbo clamar viene de esta palabra griega, anaboao. Y según el léxico griego-inglés del señor Thayer, significa levantar un grito, gritar cualquier cosa, decirlo a gritos. En otras palabras, el Señor antes de las 3 de la tarde gritó, levantó un grito, dijo gritando, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si lo leyéramos en otras versiones, miremos cómo está expresado Mateo 27:46. En la nueva versión internacional dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza. Hay una diferencia entre clamar y gritar. Pero recuerden que el verbo clamar, el término griego traducido aquí clamar, quiere decir gritar. La Biblia en lenguaje sencillo vierte el texto de Mateo 27. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza. Lo interesante es que el Espíritu Santo añade luego el hecho de que esto fue a gran voz. Jesús gritó a gran voz. Si esto fuera solamente una pregunta dirigida al Padre, no había necesidad de que el Señor hiciera eso.
de que gritara a gran voz. El padre lo podía escuchar ahí entre susurros o leerle la mente. El Señor no tenía que gritar. Si continuamos nosotros en el evento de las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, hay otra cosa que Jesús gritó mientras estaba en la cruz. Y fue lo que nos dice Lucas 23:46, antes del Señor morir. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, bueno, o lo voy a decir, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso lo gritó el Señor. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta declaración de Lucas 23:46, esto que el Señor gritó, es algo que siguió inmediatamente a lo que había dicho anteriormente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué el Señor gritó a gran voz? ¿Por qué gritó a gran voz lo de Mateo 27:46 y lo de Lucas 23:46? Bueno, la razón es que estos hechos eran muy importantes que lo supiera la gran multitud. O el Señor no habría hecho el esfuerzo de gritarlos de manera que pudieran oírlos. Pero, ¿por qué era tan importante que el Señor gritara? ¿Por qué era tan importante que los que estaban ahí reunidos en el Gólgota supieran que Dios lo había abandonado? Lo segundo que el Señor declaró en Lucas 23:46 indica claramente que el Padre estaba con él, lo cual niega algún abandono por parte del Padre. Ambas fueron gritadas a gran voz con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Bueno, como les dije, hermanos, a medida que avancemos en estas lecciones, vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué haría tan fuerte exhibición de decir a todos los presentes que Dios lo había desamparado cuando solamente confirmó a sus enemigos que estaban allí lo que pensaban todos ellos juntos? Que Dios no estaba con él porque era un impostor. Ahora, cuando ellos escucharon lo que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso debe haberle dado una gran consolación a sus enemigos. Oh, sí, Dios lo abandonó. Y aquí él está diciendo que Dios lo abandonó. Pero eso era directamente lo contrario. Porque el Señor había dicho en Juan, capítulo 8, versículos 28 y 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Antes de que sucediera la crucifixión del Señor, Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. No me ha dejado solo el Padre. No me ha abandonado el Padre. Conmigo está, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vuelvo y repito. Más adelante, en las lecciones que vienen, vamos a mirar con mucho más detalle estos versículos. El abandono del Padre
¿No requerirá que Jesús era culpable de pecados personales que lo alejaron del Padre? ¿O las denominaciones están en lo correcto de que todos los pecados del mundo fueron transferidos a Él? Y como resultado se volvió tan ennegrecido con el pecado que el Padre no pudo soportar mirarlo. Recordemos el comentario del señor Barclay. Se sugiere que en ese momento todo el peso del pecado del mundo cayó sobre el corazón y el ser de Jesús, que ese fue el momento en que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros y que el castigo que él sufrió por nosotros implicó la inevitable separación de Dios que produce el pecado. ¿Es eso cierto? Lo que cita aquí, lo que escribe el señor Barclay, que es el comentario o la respuesta general que dan la mayoría de las personas y aún hermanos con respecto al abandono del Padre en la cruz, al clamor del abandono del Padre en la cruz por nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. O el Padre arbitrariamente consideró que era un pecador, de manera que tuvo que darle la espalda a Jesús sin ninguna razón para así hacerlo. Sin embargo, el énfasis de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que el Señor era sin pecado. Jesús es el sacrificio perfecto a Dios en nuestro favor. ¿Por qué? Porque era sin pecado. Si cuando Él estaba en la cruz se convirtió en pecador, entonces no era el sacrificio perfecto a Dios en nuestro favor, y usted y yo aún estamos en nuestros pecados. No hablo más por el momento. Los invito a que me acompañen en las lecciones que vienen para que desarrollemos de una manera tranquila, calmada y sencilla este tema de si el Padre abandonó a Jesús en la cruz.